Y qué onda, gente de YouTube, ¿cómo están? Soy RGPro17. Por fin tenemos lo que vendría siendo Survivalcraft 2.3.10 y vamos a checar todas las características que aquí tenemos a continuación, ya la lista completa. Ahorita solo vamos a checar esto porque luego me están ahí pidiendo las versiones, pero eso luego lo vamos a checar pasando los días a ver qué se da. Pero en primero, como pueden ver, tenemos la textura, creo que no cambió casi. No cambió. Y tenemos otro nuevo modo que es el Survival. Este modo es el modo por default. Es peligroso, pero tienes habilitado spawnearte en la última posición que dormiste, cuando mueres. Si es más fácil. Y you feel it's too easy. Si sientes que eso es muy fácil, intenta el modo desafiante, que este es el normal. Luego está el harmless y el cruel. Y pues en creativo, todo en orden. Y ahorita vamos a pasar. Muchos a lo mejor y se decepcionan de esta actualización, pero como les comento, gente, viene muy llena de cosas a nivel código, que pronto a ver si podemos tratar de averiguar yo y los expertos en el tema. Pero bueno, gente, ahí está. En primera, las letras se optimizaron, eso cabe recalcarlo. Pero bueno, en primera, el archivo de terreno se optimizó y las regiones son comprimidas. ¿Qué significa esto? Que ahora es muy ligero los mundos en Survivalcraft. Esto da un punto muy plus para que el juego no pese bastante, y así ya podrá hacer una serie de supervivencia y continuarla, yo creo. Porque miren, si aquí me salgo, el archivo tan solo pesa 34.3 kilobytes, y aquí a la izquierda me dice el peso de total del mundo. Vamos a tratar de descargar otro. No tengo ahorita conexión a internet, pero voy a pues avanzarle aquí un poco a este mundo con animales, etcétera, etcétera. Pero son muy ligeros, no pesan ni un megabyte. Está cabrón para que pese eso. Pero igual vamos a checar poco a poco qué es lo nuevo que trae. Luego me dice: el detonador de movimiento detecta bloques de movimiento, recolectables y proyectiles. Así que vamos a pasar eléctricos. Y los switches ya tienen doble edición. No sé, este es el detector de movimiento. Vamos a poner el cable negro. Y yo creo también aquí. Y yo creo también aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer, gente? No sé si aquí haya movimiento en sí, pero por lo que veo están muy bien optimizadas las letras, Eso me gustó. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Ahí pueden ver, lancé un bloque. Vamos a poner un bloque apilable como la arena. Que este bloque se va a caer. Y ya tiene pues detección de movimiento, que no es la gran cosa, pero miren, a ver. A ver. Yo creo como por aquí. Pero no alcanzaré a verlo, así que lo que voy a hacer es ir esto por acá, así. Como por aquí. ¿No se coloca? No, creo que no. Ahí está. Y pues miren, ahí está. Detecta los bloques y también los proyectiles. A ver, vamos a lanzar una piedra a ver si es cierto. Está muy bien esto, No sé bien para qué podría funcionar, pero está muy bien. Y la reducción de las aves que ponen huevos se reduce en un 20%, para las granjas. Así que ojo ahí. Vamos a checar ahora sí por los nuevos gorriones y las palomas que fueron añadidas. Los únicos nuevos dos animales, y que se optimizaron pues todos los modelos, Más que nada, a ver. Aquí, se me salió esto. Ahí está. Vamos a poner este es el pato, este es el cuervo, este es el pigeón, Sparrow, este es la paloma. Están optimizados los modelos, miren. No es por presumir, pero siento que Calus hizo toda esta actualización en una semana.
No sé en qué tantos proyectos estaba trabajando, aparte de la optimización del mundo, que fue lo más pesado. Este es el cuervo y esta es la paloma, ¿eh? Y luego este es muy chiquito, que es ¿cómo se llama este? El gorrión, que aparece en todas las zonas. Sin embargo, no dan comida a estos dos nuevos. O sea, no son comestibles en sí, porque son muy chiquitos, yo creo, y también les cuesta más poner huevos para que puedan consumirse. Y luego dice que la sensibilidad de los controles táctiles fue ajustada. Vamos a checar aquí en los controles. Hay mucha optimización a nivel optimización. Sí hay más optimización, sí hay más. Aquí creo que ya siente más fácil usarlo. Y luego dice muchas pequeñas mejoras en la interfaz de usuario. Eso sí lo he notado, como que hay más mejoras. A ver. Pero sin embargo no sirve quedando en mi celular, que tiene bordes redondeados. Eso no lo ha optimizado bien Calus, que más nos comenta que el tamaño de texto se redujo y se adapta en otro tipo de pantallas. O sea que está más optimizado el texto para las diferentes pantallas. Aquí se ve muy bien, muy bien pulido. Y nos dice que se corrigieron los errores de iluminación, que era de las antorchas y de las cuevas, que se veía como una mancha sí, una mancha no. Creo que ya por fin lo logró corregir. A ver, de momento se ve pues todo bien. Y nos comenta también que, a ver, que la luz es más optimizada. Visualización del tamaño total de los mundos, es lo que les comentaba. Ya pueden ver exactamente cuántos megabytes, punto y tantos tiene. Dice que la geometría no se regenera con la generación de terreno. Un error con la generación de terreno. O sea, corrigió muchos errores que nosotros no nos damos cuenta. A ver. Y que los bloques en movimiento tienen un buen sombreado. A ver, no hay tantos bloques en movimiento. Creo que los pistones, a ver si es cierto. A ver si es cierto que los pistones. Y también ya se pueden editar los switches. A ver. A ver, para editar esto, ¿cómo edito esto? A ver. Sí, creo que sí. A ver. A ver, vamos a poner una antorcha. A ver cómo nos sale esto. Porque está muy llena esta actualización. Es muy técnica, es muy técnica. Sí está más o menos optimizado, sí está bien optimizado. Y los bloques del movimiento se colorean correctamente según la altitud. Eso sí no lo entiendo. Que afecta, o sea, sí afecta la temperatura. Y lo que reduce. Y que el caché cuando uno está jugando se reduce, que hace que la velocidad aumente 10 veces más, comenta en el mundo. Y también se agregó un nuevo modo de supervivencia más fácil, que se convierte en nuevo modo predeterminado. Para los que son acá más chillones, pues pueden usar eso. Para los que son más noobs. Yo no soy noob, gente, yo soy pro, así que yo uso el normal y el cruel. El cruel más para el franja, pero bueno. También nos comenta que el modo de supervivencia lo que tiene es que eres más inmune al frío, puedes atrapar más fácil a un pez, más resistente a los ataques y puedes colocar bloques en el aire, animales menos peligrosos. Y en ajustes de terreno hay biomas más grandes, ajustó un poco la generación de terreno, como les comentaba. No hay estaciones, pero creo que fue algo muy pues ahí maniobrado por parte de Calus, que está muy interesante la nueva generación de terreno. Y también dice que descubrió una nueva optimización del terreno que aumenta el 10% en velocidad de generación de luz, que eso no lo entendí. Y tenemos esta nueva característica muy dichosa que acá comenta, que es pues 3D de los bloques planos. Voy a sacar todos los bloques planos mejores que creo que van a encajar. Hasta el algodón, ¿verdad? Sí, hasta el algodón. Vamos a ver de aquí, que creo que también la experiencia. A ver,
No, no, este sí no. Este sí no jaló. A ver, Este también. Mal. No está bien maniobrado, No está bien maniobrado, no se ve bien. Aquí en la mano. Aquí sí se ve bien. Sí se ve bien, sí se ve bien. Pero no convence el movimiento en la mano. Como que no convence muy bien, no se pudo ajustar. Como es un ajuste global, tal como lo venía ahí comentando. Ah, miren, este sí se ve bien, Este sí se ve bien. También yo creo las balas, Sí, así es. Aquí yo creo nada. No, no. Ah, sí, el detonador se cambió, Que no es de tanto alarde. Pero se cambió con un símbolo más acá. Hablando de agacharse, vamos a ir por pasos, ¿saben? Que, a ver, pues que agacharse, el jugador cabe en espacios de un bloque de altura. Sin embargo, esto no tiene animación. Ahorita verán por qué digo esto. A ver. Aquí hay un bug. No me está dando bien de los controles así. No me están dando bien los controles con el touchpad. Y miren, se preguntarán, yo estoy hasta acá, pero si pongo el modo de vista, nomás está mi medio cuerpo. Eso no me gusta. Está muy raro. O sea, se agacha el jugador en primera persona, pero en tercera no se termina de agachar, pues como debe ser. Se renombraron. A ver. Que la escala de interfaz ahora es numérica. Esto parece, yo creo, para los mods, yo creo, no sé. No sé por qué lo comenta. El león, el modelo se suavizó nada más. Sí, solamente se suavizó, nada nuevo. Tienen voltaje generado los interruptores y los switches. Digo, los botones y los switches. Y que se agregó un motor nuevo para las fuentes llamado Kerning, que no sé bien qué es, y que ya funciona nuevamente el de este sitio para compartir los mapas y skins, que es el transfers.sh. Y también nos comenta más cantidad de pólvora y bombas que se fabrican. Vamos a ver esto, vamos a comprobarlo, vamos a ponerlo a prueba. Debe estar por aquí. A ver, ¿dónde está? Debe estar por aquí. El crafteo se hizo más barato. Ah, no sé. Una y una. Se hizo más barato. Creo que no se hizo más barato, gente. No se hizo más barato. Ahorita veremos la verdad. No sé. Ah, no, creo que da más. Creo que da más. Y también se agregó el nuevo el bloque de Kern. Ya pude aprender cómo se pronuncia, que es este de aquí. Está justo aquí hasta abajo. El nuevo bloque Kern. Lo que quiero hacer es buscar una montaña, a ver si lo encuentro. A ver, ¿tiene animación? Oh, tiene... No. Por ahí decían que era una tumba, pero no fue una tumba. Fue un cúmulo de piedras, un montículo de piedras que se apilan, que era antes de alguien que estuvo ahí en ofrenda a una deidad. En este caso pudo haber sido algún nativo. Carlos no agregó eso. De momento solo dropea experiencia, y creo que tiene posibilidad de dar diamantes. A ver, nos comenta aquí que dice, no, solo da experiencia, y que por eso tenemos una misión más por escalar la montaña. No me convenció eso del todo. Yo pensé que iba a tener el trasfondo ahí más desarrollado, o lo dejó pendiente, porque él puso en el video que alguien más pudo haber estado ahí, pero no le dio historia a esto en lo que vendría siendo 2.3. También nos comenta que las piedras renombradas se renombraron a rocas. A ver, en vez de grava se renombraron a rocas. A ver si es cierto. Voy a ver dónde están. Debe estar en terreno, Sí, se renombró a rock. Eso está excelente. Eso yo lo esperaba, porque aquí por lo menos en Latinoamérica, y un error aquí, que este bloque se puede colocar en cualquier superficie. Medio raro ahí. Y las rocas son menos resistentes, son más débiles. La minería, a ver si es cierto que se hace más fácil. Y también que las explosiones pues son más intensas.
Vamos a comprobarlo justo ahora. Sacamos esto y también sacamos esto para ver si es cierto que los minerales ya se pueden dropear. Ahí solamente de a uno a uno. Vamos a alejarnos un poquito. Son más dinámicas las explosiones porque aumentó. Miren, como pueden ver. Ah, cabrón, se destruyó el mineral. Yo pensé que nos iba a dropear ese mineral. O no hay más minerales. A ver. No se nos dropeó el mineral. No sé qué pasó ahí. A ver. Vamos a ver. A ver, esta explosión debe llegar hasta el árbol, ¿eh? A ver. Aquí no creo que haya minerales, pero igual luego lo pondremos a prueba en algún mundo de supervivencia. Comenta que los cables se hicieron más resistentes, la iluminación de las texturas aumentó 5%, no el brillo, la iluminación. Lo veo más pulido, eso sí, no está tan opaco ya. Y también comenta que, a ver, que en la hacha de piedra universal, miren, estamos en las montañas, a ver si encontramos este Ken, que es el montículo de piedras en las montañas más altas, nos comenta él, pero aquí no encuentro nada, no sé si tengan que ser montañas frías, y aquí quiero poner a prueba lo de los minerales, que nomás no lo he podido poner a prueba, mi gente, y también nos dicen que, sí, miren, ahí está el mineral, lo malo que se destruyó el mineral, creo que no me dio todo. A ver, vamos a ponerlo aquí, un cofre, a ver si es cierto que se guarda todo. No se guarda todo, no me gustó eso. Así que es mejor picar aún, al parecer. Y dice: se corrigieron errores inexactos en la ayuda y descripción de elementos. Eso nos comenta Calus. Y también por último nos comenta lo de la receta del hacha de la piedra, que debe estar por aquí. A ver, 6 recetas, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que esta es la más pro, esta faltó, esta es la más pro, la que vieron justo ahorita. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Esta es el resumen de 2.3. Lo que más me gustó es que la optimización por fin es estable. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse para más. Estaremos trayendo más detalles de futuras versiones, etcétera, etcétera, porque ahí vamos a estar pues moviendo aguas a ver qué se nos logra dar. La generación se pulió bastante bien de terreno, porque ya hay pinos más acá, no es tanto frío, es más fácil salir del frío, pero a la vez más difícil. Pero bueno, gente, yo soy Richard y me despido para la próxima. Bye.